En los últimos 10 años, cada vez que regaba su jardín, estaba entrenando a sus plantas para que fueran más débiles. No porque fuera perezoso, no porque usara el fertilizante equivocado, sino porque el agua que vertía sobre la tierra, hasta un 70% de ella, nunca llegaba a las raíces. Se evaporaba, se escurría, alimentaba la superficie mientras la zona profunda de las raíces permanecía seca, agrietada y hambrienta. Y su planta, desesperada por sobrevivir, mantenía sus raíces poco profundas, justo en la parte superior, esperando la próxima vez que usted apareciera con una manguera. Esto es lo que nadie en la industria de la jardinería le dice. Las raíces poco profundas no son un problema de la planta, son un problema de riego. Y la solución ha existido durante más de 4.000 años, diseñada no por una empresa tecnológica, ni por una universidad agrícola, sino por agricultores de la antigua Persia que no tenían presupuesto para riego, ni ferreterías, ni otra opción que resolverlo o ver a sus familias morir de hambre. El método que descubrieron quedó enterrado bajo tierra, invisible y casi completamente olvidado. Y hoy va a aprender cómo reconstruirlo, usando algo que probablemente estaba a punto de tirar a la basura. Antes de llegar a eso, necesita entender cómo desapareció este conocimiento, porque no se desvaneció por accidente. Algo lo reemplazó. Algo que vale miles de millones de dólares. Y una vez que vea eso, la maceta de plástico que está en su garaje nunca volverá a verse igual. Para entender por qué se enterró esta técnica, hay que remontarse aproximadamente al año 2000 a.C., a las áridas mesetas de la antigua Persia, el actual Irán, donde los agricultores se enfrentaban a un problema que le resultaría familiar a cualquiera que haya visto marchitarse su jardín en pleno verano. Había agua, pero estaba a gran profundidad bajo tierra, o a kilómetros de distancia en los ríos, y la tierra de la superficie se horneaba bajo un sol que podía elevar las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius, durante meses. El riego superficial no solo era ineficiente, era casi inútil. El agua vertida sobre la tierra caliente y seca se evaporaba antes de que pudiera hacer algo significativo. Así que construyeron algo diferente. Tomaron vasijas de arcilla sin esmaltar, llamadas ollas, de la palabra latina para jarra. Las sellaron en la parte superior, las enterraron junto a sus cultivos y las llenaron lentamente a través de una estrecha abertura que quedaba por encima del suelo. La arcilla era porosa. El agua se filtraba a través de las paredes a un ritmo controlado enteramente por la propia sed de la tierra. Cuando la tierra circundante estaba seca, la tensión capilar atraía la humedad hacia el exterior. Cuando la tierra estaba saturada, la filtración se ralentizaba y casi se detenía. Era un sistema de riego autorregulado, construido con nada más que tierra moldeada y física, que suministraba agua directamente a la zona de las raíces con una pérdida por evaporación casi nula. Investigadores de la Universidad de Guelph midieron posteriormente los sistemas de ollas y descubrieron que podían reducir el consumo de agua hasta en un 70% en comparación con el riego superficial, manteniendo rendimientos de cultivos iguales o mejores. Desde Persia, la técnica se extendió. Los agricultores del norte de África la utilizaron para cultivar alimentos en el borde del Sahara. En China, los textos agrícolas de la dinastía Han describían el riego con vasijas de arcilla enterradas como una práctica habitual en las regiones propensas a la sequía. Los agricultores indígenas del norte de México utilizaban ollas para cultivar maíz y calabaza durante estaciones secas que habrían hecho imposible la agricultura convencional. Durante miles de años, a través de docenas de culturas sin contacto entre sí, agricultores independientes llegaron a la misma conclusión. El lugar más eficiente para suministrar agua es bajo tierra, directamente a las raíces,
sin desperdiciar nada en la superficie. Luego llegó el siglo XX, y con él la infraestructura de la agricultura moderna. Tuberías, bombas, tubos de plástico, reguladores de presión, cabezales emisores, temporizadores, filtros y las empresas que fabricaban y vendían todo eso. El riego por goteo, introducido comercialmente en Israel en la década de 1960 y adoptado rápidamente en todo el mundo durante las décadas de 1970 y 1980, fue genuinamente innovador. Era más eficiente que el riego por inundación a gran escala agrícola. Pero también era un producto. Requería instalación. Requería piezas de repuesto. Requería que usted volviera a la tienda. La olla no requería nada de eso. Era una vasija. Se enterraba una vez y funcionaba durante décadas. Algunos yacimientos arqueológicos en Portugal han descubierto sistemas de ollas intactos, aún incrustados en la tierra de jardines de la época romana. Vasijas que habían estado haciendo su trabajo en silencio durante 2000 años antes de que alguien las desenterrara. No hay modelo de negocio en eso. No hay compras recurrentes. No hay suscripciones. Y así, en silencio, sin ningún anuncio, el conocimiento que había alimentado a civilizaciones en 4 continentes fue reclasificado como primitivo, reemplazado por productos y dejado a los arqueólogos. Lo que está a punto de aprender no es un nuevo truco de jardinería, es una recuperación, y la razón por la que importa no es solo el agua que ahorrará, es lo que significa que esto le haya sido arrebatado en primer lugar. Hablemos del número que lo explica todo. El mercado mundial del riego por goteo estaba valorado en $7.100 millones en 2023. $7.100 millones. Eso no es una industria. Es un ecosistema construido en torno a la única suposición de que no puede regar su jardín sin comprar un sistema, reemplazar sus piezas y volver a por más. Los analistas de mercado de Grand View Research proyectan que esa cifra superará los $15.000 millones para 2030. Y cada dólar de ese crecimiento depende de una cosa, de que usted nunca se entere de la vasija de arcilla enterrada en un campo persa hace 4000 años. Ahora bien, para ser justos, el riego por goteo comercial a gran escala hace cosas que una vasija enterrada no puede hacer. Cubre hectáreas. Se integra con sensores y temporizadores. Para la agricultura industrial que alimenta a millones de personas, tiene un valor genuino. Pero no es a ellos a quienes vende el mercado de $700 millones cuando se dirige al jardinero doméstico. Cuando entra en un centro de jardinería y ve un kit de riego por goteo para principiantes por $189, o un sistema de gama media por $340, o una configuración automatizada de primera calidad que roza los $600, ese producto no está resolviendo un problema que requiera ese nivel de ingeniería. Está resolviendo el mismo problema que el agricultor persa resolvió con una vasija de arcilla y una pala. Esta es la comparación que la industria espera que usted nunca haga. Una simple maceta de plástico de vivero, del tipo que regalan los centros de jardinería, del tipo que ahora mismo está en un montón detrás de su cobertizo. No cuesta nada. Enterrada junto a una planta de calabacín con sus agujeros de drenaje intactos, suministra agua directamente a la zona de las raíces a través de la misma física capilar que hizo funcionar a la olla durante 2 milenios. La inversión total son los 30 minutos que se tarda en cavar los agujeros. Frente a eso, una industria de $700 millones ha construido todo su modelo de ingresos. Aquí es donde la situación se vuelve incómoda, porque la industria del riego por goteo no suprimió la olla mediante conspiraciones o sabotajes. Hizo algo más efectivo. Hizo que la olla fuera invisible a través del lenguaje del progreso. Cuando algo se etiqueta como antiguo, primitivo o de baja tecnología, no se prohíbe.
Simplemente se ignora. Las universidades dejaron de enseñarlo. Los programas de extensión agrícola dejaron de recomendarlo. Las revistas de jardinería dejaron de escribir sobre ello. Y en el plazo de 2 generaciones, el conocimiento que había sido de sentido común durante 4000 años se volvió lo suficientemente oscuro como para que usted esté viendo un video sobre ello en Internet en el siglo XXI, escuchándolo por primera vez. El mercado de 700 millones de dólares no le robó esto. Simplemente se aseguró de que nunca se lo entregaran en primer lugar. Y el resultado es que millones de jardineros domésticos están gastando cientos de dólares en tubos de plástico y reguladores de presión para resolver un problema que una maceta de vivero desechada resuelve gratis, mientras sus plantas desarrollan sistemas de raíces poco profundos y dependientes que no pueden sobrevivir 3 días sin intervención humana. Esa dependencia, esa fragilidad incorporada en el sistema de raíces de cada planta regada desde la superficie, no es un accidente de la naturaleza. Es la consecuencia de un método. Y para entender exactamente por qué, necesita observar lo que sucede bajo tierra, cuando una raíz decide hacia dónde crecer. Hay un comportamiento inherente a la raíz de cada planta del que la mayoría de los jardineros nunca han oído hablar, y una vez que lo entienda, nunca volverá a ver una regadera de la misma manera. Se llama hidrotropismo. Y es la razón por la que el lugar donde pone el agua determina todo sobre el tipo de planta que cultiva. El hidrotropismo es la capacidad de la raíz para detectar gradientes de humedad en el suelo y crecer direccionalmente hacia la fuente. No es pasivo, no es aleatorio. Las raíces detectan activamente las señales químicas y físicas de la disponibilidad de agua en la matriz del suelo circundante y toman decisiones, redirigen el crecimiento, asignan recursos, envían nuevas puntas de raíces hacia la humedad y retiran energía de las zonas secas. Un estudio de 2012 publicado en la revista Plant, Cell and Environment, confirmó que el hidrotropismo funciona independientemente del gravitropismo, lo que significa que las raíces anularán su dirección natural de crecimiento hacia abajo para perseguir una fuente de agua, incluso si esa fuente es horizontal o hacia arriba. La raíz quiere agua más de lo que quiere ir hacia abajo. Ahora piense en lo que sucede cada vez que riega desde la superficie. Vierte agua sobre las 2 a 4 pulgadas, 5 a 10 centímetros superiores de tierra. Se absorbe, se humedece y luego, bajo el calor del sol, comienza a evaporarse hacia arriba. El gradiente de humedad en su suelo apunta hacia arriba y hacia afuera. Y el sistema de raíces de su planta, siguiendo fielmente 400 millones de años de programación evolutiva, crece hacia ese gradiente, hacia la superficie. Poco profundo, lateral y completamente dependiente de la próxima vez que usted aparezca con una manguera. Haga esto durante una temporada y tendrá una planta que no puede sobrevivir 48 horas sin usted. Hágalo durante 2 temporadas y habrá construido un jardín entero que es estructuralmente adicto al riego superficial. Las raíces no son débiles porque la planta sea débil. Las raíces son poco profundas porque usted las entrenó para que lo fueran, todos los días, con cada riego. Esto no es culpa suya. Nadie se lo dijo. Pero ahora lo sabe, y eso cambia su responsabilidad de ahora en adelante. Esto es lo que cambia cuando la fuente de agua se mueve bajo tierra, cuando la humedad se suministra en profundidad, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas por debajo de la superficie. La señal de hidrotropismo se invierte. El gradiente ahora apunta hacia abajo. Las puntas de las raíces que se extendían lateralmente comienzan a redirigirse. El nuevo crecimiento empuja más profundamente en el perfil del suelo, siguiendo la señal de humedad con la misma determinación que usaron previamente para llegar a la superficie.
Entre 4 y 6 semanas después de cambiar al riego subterráneo, una investigación independiente de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California registró aumentos medibles en la profundidad de las raíces del calabacín y la berenjena. Los cultivos exactos más adecuados para esta técnica, con sistemas de raíces que alcanzaban de 2 a 3 veces la profundidad de las plantas de control regadas en la superficie y cultivadas en condiciones idénticas. Y un sistema de raíces profundo no es solo una curiosidad botánica, es la diferencia entre una planta que le necesita todos los días y una planta que puede sobrevivir por sí sola. Las raíces profundas acceden a la humedad del subsuelo, que persiste mucho después de que la superficie se haya secado. Aprovechan reservas minerales que las raíces superficiales nunca alcanzan. Anclan la planta contra el estrés del viento, reducen el impacto del trasplante y, en condiciones de sequía, son la razón por la que una planta sobrevive mientras la de al lado colapsa. Este es el momento en el que necesita escuchar algo que la mayoría del contenido de jardinería no le dirá, porque complica la narrativa perfecta. El riego subterráneo a través de vasijas enterradas no funciona igual de bien en todos los tipos de suelo. En suelos arcillosos pesados con mal drenaje, el agua puede acumularse alrededor de la vasija y crear condiciones anaeróbicas que dañan las raíces en lugar de alimentarlas. En suelos con un contenido de arena muy alto, la atracción capilar que hace que el sistema funcione puede ser demasiado débil para distribuir la humedad de manera efectiva más allá de unas pocas pulgadas. La técnica funciona mejor en suelos francos, franco-arenosos y suelos de jardín enmendados, lo que cubre la mayoría de los huertos domésticos productivos, pero no todos. Si su tierra se agrupa en bloques duros cuando está seca y se agrieta en placas en verano, pruebe con una sola vasija antes de comprometerse con todo el bancal. Aclarada esta advertencia, para el jardinero que trabaja con un suelo razonable en un clima con veranos secos, lo que describe a cientos de millones de personas en todos los continentes, lo que está a punto de aprender en la siguiente sección es lo más parecido a una mejora gratuita que su jardín recibirá jamás. Los números detrás del riego subterráneo no son folclore. Están medidos, revisados por pares, y en algunos casos son lo suficientemente dramáticos como para parecer que deberían estar en la portada de todas las publicaciones de jardinería del mundo. Excepto que una industria de 700 millones de dólares tiene muy poco interés en financiar investigaciones que terminen con «use una maceta enterrada». El hallazgo más consistente en múltiples estudios independientes es la reducción de la pérdida de agua por evaporación. Cuando el agua se suministra en la superficie, entra en una batalla inmediatamente. La radiación solar, el viento y el calor ambiental comienzan a tirar de la humedad hacia arriba, en el momento en que toca el suelo. Un estudio de 2019 realizado por investigadores del Instituto Internacional para el Manejo del Agua midió las pérdidas por evaporación en bancales de jardín regados en la superficie entre un 55% y un 73% del total de agua aplicada, dependiendo de las condiciones de temperatura y viento. Eso significa que en un caluroso día de verano, cuando vierte 1 litro de agua en su bancal, tan solo 270 mililitros están realmente disponibles para la zona de las raíces. El resto desaparece antes de hacer algo útil. El suministro subterráneo cambia esa ecuación por completo. Cuando el agua sale por los agujeros de drenaje de una vasija enterrada, entra en un entorno de suelo que está protegido de la radiación solar y el viento. La evaporación en profundidad se reduce a casi cero. El mismo litro de agua suministrado bajo tierra llega a la zona de las raíces con una eficiencia de aproximadamente el 90 al 95%. No solo está ahorrando agua en el sentido abstracto de ser responsable con el medio ambiente.
Le está dando a su planta 3 veces más humedad utilizable por riego de la que proporciona el riego superficial. Esa no es una mejora marginal, es una categoría de resultado diferente. El efecto sobre la biología del suelo agrava esto aún más. Cuando la capa superficial de su bancal permanece seca entre riegos, crea condiciones que son hostiles para la germinación de semillas de malezas. Las malezas de jardín más comunes, pamplina, verdolaga, pasto cuaresma, cenizo, requieren humedad superficial para germinar. Una capa superficial seca de incluso 2 a 3 pulgadas es suficiente para suprimir las tasas de germinación entre un 40 y un 60%, según una investigación sobre ecología de malezas publicada por la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California en 2021. Esto significa que cambiar al riego subterráneo no solo ahorra agua y desarrolla raíces más profundas, reduce pasivamente su carga de trabajo de deshierve al mismo tiempo, sin herbicidas, sin mallas antihierbas, sin ningún aporte adicional más allá de la vasija enterrada que ya está haciendo su trabajo. Hay una dimensión más en esto que rara vez se discute, y se refiere a la estructura a largo plazo de su suelo. El riego superficial, aplicado repetidamente a lo largo de meses y estaciones, contribuye a un fenómeno llamado encostramiento superficial, donde el impacto de las gotas de agua sobre el suelo desnudo rompe la estructura de los agregados en la capa superior, formando una costra densa que reduce la infiltración con el tiempo. Esta es la razón por la que los bancales de jardín establecidos, que han sido regados en la superficie durante años, a menudo desarrollan una superficie dura y compactada que repele el agua en lugar de absorberla. El suministro subterráneo evita este mecanismo por completo. La superficie permanece inalterada. La estructura del suelo en la capa superior se conserva. Y a lo largo de múltiples estaciones, la actividad biológica estimulada por la humedad profunda y constante, lombrices de tierra moviéndose a través del perfil, redes de hongos extendiéndose por la zona de las raíces, comunidades bacterianas procesando materia orgánica en profundidad, mejora gradualmente la capacidad del suelo para retener y distribuir el agua por sí mismo. Lo que está construyendo cuando entierra una maceta de plástico junto a su calabacín no es solo un truco de riego para esta temporada. Está comenzando el proceso de convertir un jardín dependiente y adicto a la superficie en un sistema resiliente y autorregulado que se vuelve más fuerte cada año que funciona. El costo de infraestructura es cero, el mantenimiento es mínimo, y el rendimiento compuesto de esa inversión, en agua ahorrada, malezas suprimidas, raíces profundizadas y suelo reconstruido, es el tipo de resultado que una industria de 700 millones de dólares no puede empaquetar, no puede patentar y no puede volver a venderle. Ahora hablemos de cómo construirlo exactamente. No necesita comprar nada. Eso es lo primero que debe entender antes de que analicemos esto. Porque cada instinto que le han inculcado décadas de marketing de jardinería le sugerirá que debe haber un producto involucrado en alguna parte. No lo hay. Lo que necesita es una maceta de plástico de vivero, del tipo que viene con cada planta que ha comprado en un centro de jardinería, del tipo que se apila en montones detrás de cobertizos y garajes y que se tira por cientos cada primavera, del tipo que ya tiene agujeros de drenaje incorporados en el fondo. El tamaño importa, pero no de manera complicada. Para una sola planta grande como el calabacín, la berenjena, el tomate o el pepino, una maceta de vivero de 1 galón o 2 galones es el mínimo práctico. Una maceta de 2 galones contiene aproximadamente 7,5 litros de agua y liberará ese volumen en la tierra circundante durante 12 a 24 horas, dependiendo de la composición del suelo y la temperatura ambiente. Para un bancal elevado o una sección del jardín densamente plantada,
Una maceta de 5 galones enterrada en el centro puede servir a un radio de aproximadamente 18 a 24 pulgadas, cubriendo múltiples plantas con un solo llenado. Aquí no está diseñando un sistema de ingeniería. Está adaptando el volumen del recipiente a la demanda de agua de la planta, y el margen de error es lo suficientemente amplio como para que la mayoría de las opciones razonables funcionen. La instalación toma 30 minutos para la primera maceta y unos 10 minutos para cada maceta posterior. Cabe un hoyo directamente al lado de su planta objetivo, no centrado en el cepellón, sino desplazado de 4 a 6 pulgadas hacia el borde exterior de donde espera que se expanda la zona de las raíces. El objetivo es colocar la fuente de humedad en la frontera del crecimiento de las raíces, no en el centro de las raíces existentes, para que la señal de hidrotropismo atraiga las raíces hacia afuera y hacia abajo, hacia tierra nueva, en lugar de concentrarlas alrededor del tallo. Cabe el hoyo lo suficientemente profundo para que, cuando la maceta se asiente en su interior, el borde quede al ras o ligeramente por encima de la superficie del suelo. Este es su punto de llenado. Esta es la única parte del sistema con la que volverá a interactuar. Coloque la maceta en el hoyo. No forre el hoyo con nada. No agregue grava en el fondo. No selle los agujeros de drenaje. El contacto directo entre los agujeros de drenaje de la maceta de plástico y la tierra circundante es todo el mecanismo. El agua sale por esos agujeros y entra en la matriz del suelo, donde la tensión capilar la distribuye hacia afuera y hacia abajo, de acuerdo con el gradiente de humedad. Rellene alrededor del exterior de la maceta con la firmeza suficiente para eliminar las bolsas de aire, porque las bolsas de aire interrumpen el flujo capilar y reducen la eficiencia del sistema. Apisone la tierra alrededor del borde suavemente. La maceta debe sentirse estable, no suelta. Llene la maceta completamente con agua. Para una maceta de 2 galones, eso es una regadera llena. Observe cómo baja el nivel del agua en los próximos minutos. En un suelo con buen drenaje, verá que desciende notablemente en 15 a 20 minutos, lo que le indica que el sistema está moviendo agua hacia el perfil del suelo de manera activa. En suelos de drenaje más lento, el descenso será gradual a lo largo de varias horas. Ambos casos son normales. Ambos están funcionando. La diferencia es solo la velocidad de entrega, no el resultado. A partir de este momento, su programa de riego cambia fundamentalmente. En lugar de regar todos los días o cada 2 días desde la superficie, llena la maceta enterrada cada 3 a 5 días, dependiendo del clima y la etapa de la planta. Durante el pico de calor del verano, con una planta de calabacín en fructificación que extrae la máxima cantidad de agua cada 3 días. Durante periodos más fríos o en las primeras etapas de crecimiento, cada 5 a 7 días es suficiente. La señal para volver a llenar es simple. Mire dentro de la maceta. Si el nivel del agua ha bajado hasta quedar a menos de 2 pulgadas del fondo, vuelva a llenarla. Si todavía hay agua estancada del llenado anterior, espere. La tierra le está diciendo que aún no necesita más. Y a diferencia de un jardín regado en la superficie, este sistema no le permitirá ahogar accidentalmente a sus plantas por seguir un horario rígido. Para verificar que el sistema está funcionando en profundidad, introduzca una brocheta de madera o una varilla delgada en la tierra a una profundidad de 8 a 10 pulgadas, a unas 6 pulgadas de distancia de la maceta enterrada. Sáquela y toque la punta. Dentro de las 48 horas posteriores al primer llenado, la tierra a esa profundidad debería estar perceptiblemente húmeda. Si todavía está completamente seca después de 72 horas, es posible que los agujeros de drenaje estén parcialmente bloqueados o que la tierra circundante tenga una capa de compactación inesperada.
Retire la maceta, revise los agujeros, afloje la tierra en la base del hoyo con una paleta estrecha y vuelva a instalarla. En la mayoría de los casos, esto resuelve el problema de inmediato. Una maceta enterrada no cuesta nada y toma 30 minutos. Un kit de inicio de riego por goteo para un solo bancal elevado cuesta entre 189 y 340. Requiere de 2 a 4 horas de instalación. Necesita una inspección anual para detectar goteros obstruidos y tiene tubos y conectores que se degradan bajo la exposición a los rayos UV y, por lo general, necesitan un reemplazo parcial cada 2 o 3 años. La maceta enterrada no tiene exposición a los rayos UV. No tiene goteros que se obstruyan. No tiene conectores que fallen. En una industria de 7.1 mil millones, construida sobre la premisa de que regar su jardín requiere infraestructura comprada, una maceta de vivero desechada es un acto de rechazo silencioso y absoluto. Acaba de aprender algo que 4.000 años de historia agrícola han validado, que la ciencia revisada por pares ha confirmado y que una industria multimillonaria ha tenido todos los incentivos financieros para asegurarse de que usted nunca descubriera. Eso no es poca cosa. A la mayoría de las personas que vean contenido de jardinería esta semana, se les mostrará qué fertilizante comprar, qué kit de goteo instalar, qué enmienda para el suelo pedir en línea. Usted pasó este tiempo aprendiendo cómo hacer que todo eso sea innecesario. Esta es la parte en la que la mayoría de los videos le piden que se suscriba para apoyar el canal. Esto no es así. Si comparte este video, no está ayudando a un canal a alcanzar un hito en el algoritmo. Está poniendo esta información frente a alguien que está a punto de gastar $300 en un sistema de riego por goteo que no necesita, o alguien que ha estado regando su jardín todos los días durante 10 años y viendo cómo sus plantas se mantienen frágiles y dependientes sin entender nunca por qué. Esa persona existe en su lista de contactos en este momento. El botón de compartir es la forma en que este conocimiento viaja más rápido de lo que cualquier presupuesto de marketing de la industria puede suprimirlo. La industria de la jardinería gasta millones de dólares cada año en contenido, en publicaciones patrocinadas, en acuerdos de asociación con creadores, específicamente para mantener su atención dentro de un marco de compras. Cada vez que un fragmento de conocimiento escapa de ese marco y se transmite de persona a persona, les cuesta algo. Este video les cuesta algo. Que usted lo comparta les cuesta aún más. Hay personas en esta comunidad que ya han hecho este cambio, que han arrancado sus sistemas de goteo, han enterrado sus macetas de vivero y han visto a sus plantas de calabacín desarrollar sistemas de raíces que sobrevivieron 2 semanas sin lluvia, mientras los jardines regados en la superficie de sus vecinos se marchitaban con el mismo calor. Esa resiliencia no es suerte. Es el resultado directo de comprender lo que usted ahora comprende. Está a una temporada de cultivo de verlo por sí mismo. Si este es el tipo de conocimiento del que desea más, métodos antiguos, ciencia enterrada, técnicas que funcionan precisamente porque nunca han necesitado un producto asociado a ellas. Entonces, mantenerse conectado a este canal es la forma de obtenerlo, no como un número de suscriptores, sino como la decisión de seguir recibiendo información a la que la industria del riego de 7.1 mil millones, la industria de los fertilizantes sintéticos y el mercado de pesticidas comerciales preferirían colectivamente que usted nunca tuviera acceso. El próximo video de esta serie profundiza más bajo tierra, literalmente. Hay una red debajo de su jardín que es más antigua que la agricultura misma, que conecta sus plantas entre sí, comparte nutrientes a través de los sistemas de raíces y comunica señales de estrés entre plantas que nunca se han tocado por encima del suelo. La agricultura comercial
Ha pasado décadas intentando destruirla con fungicidas, porque un jardín que funciona con esta red necesita menos de todo lo que ellos venden. Ese video le mostrará cómo reconstruirla por menos de $5. No querrá perdérselo.